información el día de hoy vinculada a la actividad política en la Cámara de Diputados. Está el momento de expositores. Cada uno va a plantear frente a los diputados cuáles son sus puntos a favor o en contra de la ley ómnibus, estas que están debatiendo desde la semana pasada, en un contexto de mucha tensión política, porque hay sectores de la oposición, las más dialoguistas, los que vienen de Juntos por el Cambio, los del radicalismo, los del bloque que conduce Pichetto o de la coalición cívica, que están dispuestos a negociar, pero plantean algún tipo de reparo. Dicen, bueno, cambiemos estas cuestiones. Y el gobierno está en un tira y afloje. Hoy habló el vocero presidencial, Manuel Adorni, al respecto y volvió a hablar de se aceptan sugerencias, pero no se negocia nada. Y con respecto a los gobernadores, nosotros tenemos una excelentísima relación con todos los gobernadores. No tenemos ningún tipo de conflicto y en tal caso, vuelvo a repetir ya trillada mi frase, pero acá no hay nada que negociar. Esto no se negocia. Nos sentamos, de hecho hemos tenido la semana pasada una reunión incluso del ministro Francos con los gobernadores, donde siempre se reciben sugerencias para mejorar la ley y siempre se aclaran inquietudes o se dan explicaciones de algunos puntos que puedan quedar con algún tipo de confusión. Ahora, el resto no. El norte es el norte y el norte no se modifica, ni se va a modificar nunca. Y ahí claramente lo escuchamos al vocero presidencial. A ver, esa reunión con los gobernadores, lo que cuentan los gobernadores es que la reunión fue buena en términos generales, pero picante en temas particulares. Es decir, a cada uno de los temas que venían planteando se armaba un motivo de discusión y ahora es el gobierno el que tiene que dar respuesta a esas sugerencias que a la larga aceptarlas también sería parte de una negociación. En todo caso pasa a ser una discusión semántica. Vamos a hablar de este tema con Pablo Roma, que está con nosotros, analista político. Pablo, ¿cómo está? Muy buen día, gracias por venir. ¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias por la invitación. ¿Hay negociación o no hay negociación posible en el Congreso? Y pareciera que el gobierno plantea una línea de todo o nada, ¿no? Y yo creo que siempre las negociaciones son importantes, las negociaciones ayudan también a generar mejores condiciones para el diálogo y también pensando de cara a la sociedad. Yo ayer lo escuchaba al presidente Milei en una nota radial y decía lo único que no se negocia es la cuestión fiscal, la reducción del déficit. Yo creo que después, bueno, hay algunas otras cuestiones que sí deberían poder negociarse, que el gobierno debería tener más flexibilidad, porque es cierto que tanto en la ley como en el DNU hay algunas cuestiones que pareciera que, como todo el mundo dice, ¿no? Que no son tan necesarias y tan urgentes. Porque aparte, en el fondo, si no tiene el número, no sacaría la ley. El escenario es peor para el gobierno si no saca la ley que jugar a buscar un chivo expiatorio. Sí, desde ya. Yo creo que para el gobierno, si eso si la ley no prospera, bueno, por cómo lo planteó, es decir, como una situación todo o nada, creo que si no sale podría leerse como una derrota política. Ahora, bueno, me parece que en términos políticos nunca es todo o nada, ¿no? Estamos trabajando en la Cámara de Diputados, ahí está el móvil de La Nación Más, siguiendo lo que está pasando adentro y afuera, lo que pasa en las exposiciones y también lo que después empiezan a comentar los diputados una vez que entran y salen. Está Lucas Jerez trabajando en el lugar. Lucas, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, cuarta jornada de plenario de comisiones. Recordemos, semana pasada fue martes, miércoles y jueves. El viernes finalmente no se pudo concretar. Y en el comienzo de esta nueva semana, otra vez hay plenario de estas tres comisiones. Recordemos, son solamente tres las comisiones de diputados que están de alguna manera sesionando. La semana pasada el foco estuvo puesto en los diferentes funcionarios del gobierno de Javier Milei que fueron llegando en los diferentes días. Jornadas, la del martes un poco más breve, después la del miércoles y la del jueves ya fue bastante más extensa, cerca de las 2 de la mañana fueron finalizando. ¿Y qué es lo que se prevé? ¿Cuáles son las modificaciones para esta semana? Bueno, algunas que tienen que ver con la forma. ¿Qué quiero decir con esto? Ya les anticiparon. Recordarán ustedes la semana pasada que hubo inconvenientes con el tema micrófonos apagados, algunos diputados que quedaron muteados y que no pudieron hablar. Bueno, les avisaron a todos los invitados de esta semana, que ahora les voy a contar a qué rubros pertenecen y quiénes son, que el tiempo para hablar es solamente de 5 minutos. Es decir, que a los 4 minutos les advierten que les queda 1 minuto y cuando se pasan de 2 minutos, es decir, que llegan al minuto número 7, directamente por sistema, no es que alguien manualmente lo hace, sino que por sistema el micrófono se apaga. Así que vamos a ver de qué manera se empiezan a comportar seguramente algunos diputados que se quedarán muteados a lo largo de esta jornada, la de mañana o las venideras. Pero bueno, en principio esto
procura ordenar la cuestión que estuvo bastante revoltosa la semana pasada. Bueno, respecto de quiénes van a ser los... Sí, te escucho. No, y preguntarte, ahora repasamos quiénes son los oradores, pero ¿en la exposición es también con preguntas o solamente exponen, dan su parecer y listo? No, hay preguntas, hay exposición, aunque son de 5 minutos, porque hay una gran cantidad de oradores para hoy. Van haciendo por bloques, los citaban a todos a la misma hora, algunos pudieron venir, otros lo hacen vía virtual, como por ejemplo de la Cámara de Biocombustibles de la provincia de Santa Fe, acaba de exponer vía virtual, se le pueden hacer preguntas, pero te imaginarás que por la cantidad y por el poco tiempo que tienen para exponer, si es que no es de sumo interés, definitivamente prácticamente no le hacen ningún tipo de interrupciones. Rodolfo Aguiar, para hoy. Héctor Daer, Cachorro Godoy. Estos son líderes de centrales obreras sindicales muy, pero muy importantes. La mirada puesta en el próximo 24. Pero para que se den una idea de cuáles son las instancias que aquí se están definiendo, vendrá nada más y nada menos que el prestigiosísimo productor cinematográfico Santiago Mitre. Es otro de los oradores por la Cámara Argentina de la Industria Audiovisual. Bueno, ahora jornada para largo, Gaby. Jornada que lo que estamos viendo es que viene con menos tensiones que otras veces. Sin embargo, comentan por ahí que hubo algún chisporroteo en algún momento. Sí, fue hace una hora aproximadamente, un hombre de apellido Llano, recuerdo que el nombre me parece que es Rodolfo Llano, es el titular de la Asociación de Emprendedores de la Argentina. Y parece que por algún entredicho o alguna falta de respeto, no sabemos bien por qué motivo, estamos todavía tratando de desandar esa cuestión, bueno, se paró y se fue. Esto sí que es la primera vez que pasa en estas 4 jornadas de plenario de comisiones. Griten todo lo que quieran, pero afuera la mitad de los argentinos son pobres y ustedes son los que han sancionado leyes que terminaron llevando a este país a esta crisis, dijo efectivamente Rodolfo Llanos, como decías, antes de levantarse e irse. Sí, álgido. Pasó también Fernando Sabore, titular de la Cámara de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, es decir, el tercer sector, si se quiere, ¿no? El primero, los diputados; el segundo, los funcionarios del gobierno de Javier Milei, titulares de cartera en buena parte de los casos, más allá de que siguen repitiéndose de manera insistente las voces de los diputados opositores diciendo por qué no aparece el ministro de Economía, Luis Caputo, por qué no aparece Sturzenegger, etcétera, etcétera. Lo mismo para Petovelo. Bueno, estos fueron algunos de los ministros, Sturzenegger no es ministro, desde luego es asesor, que no vinieron, pero bueno, es un factor común que se ha repetido a lo largo de todas estas jornadas, Gaby. Habla uno, piden que hable otro, habla otro, piden que hable uno. De repente la persona que está hablando recibe preguntas que no son de su expertise. Entonces, un poco la situación se va demorando, se va trabando y estamos ya en la carrera hacia el dictamen de comisiones. ¿Se firmará dictamen esta semana? Bueno, en principio las especulaciones dicen que sí. Técnicamente te diría, Gaby, falta mucho camino por recorrer para ver si es que además el mismo 25 o el 24 de enero, les estoy diciendo miércoles o jueves de la semana que viene, repito, miércoles, jornada de paro nacional, podría llegar a tratarse este dictamen en la Cámara Baja. Así que muchísima atención con eso también. Y ahora lo sumo a Pablo Roma, que está con nosotros en el estudio. Pablo, lo que está pasando en diputados, la gente en tu rol de analista político y también encuestador, ¿se queda con los escándalos, las peleas, las chicanas, los muteos de micrófonos o se está pudiendo quedar también con lo profundo que pasa en el debate? Me da la sensación que a priori se queda más con los escándalos, digamos, ¿no? Me parece que es lo que más genera, porque también es como un poco el sentido común de la discusión política, que se pelean porque sí, digamos, ¿no? Y siempre profundizar es un poco más complejo, digo, no para la gente, sino también cómo se presenta la discusión política, digamos, ¿no? Siempre la discusión política trata de simplificarse frente a la opinión pública, cuando en realidad debería ser un poquito al revés, debería tratar de plantear cuáles son los ejes que realmente se están discutiendo en estas sesiones. Se habla mucho en las últimas horas de cuánto está el respaldo ciudadano, ¿no? Sobre todo después de estas primeras medidas, el impacto inflacionario que tiene el sinceramiento de precios que lleva adelante el gobierno de Milei. Tus estudios o tu percepción, ¿qué
¿Qué dice al respecto? Mirá, nosotros medimos la semana posterior a la asunción y Milei y las medidas y la política del gobierno tenía un nivel de apoyo de alrededor del 45%. Estamos por medir esta semana a ver cómo varía eso, cómo evoluciona, pero yo creo que tiene un apoyo importante. Es cierto que cuando uno mira, por ejemplo, nosotros hicimos una construcción que es bloque núcleo duro del gobierno, núcleo opositor. Cuando vos mirás, son completamente opuestos, digamos, ¿no? El 90% del bloque que apoya al gobierno tiene confianza en las medidas, el núcleo opositor, el 90% las rechaza, digamos, ¿no? Como espejos opuestos. Pero y en el bloque del medio, digo, esta lógica de los arrepentidos de Milei, ¿empiezan a aparecer o todavía no? Y esa es la gran incógnita, digamos, ¿no? Creo que por ahí va a pasar gran parte del sustento político en términos de la opinión pública que tenga Milei. Yo creo que dentro de ese sector blando todavía hay confianza. Es cierto que los números de la economía no lo ayudan, las decisiones políticas del presidente no lo ayudan, porque lo que estamos viendo en este mes es una transferencia de ingresos de los sectores medios y populares extraordinaria, digamos, ¿no? Entonces creo que eso no lo ayuda. Algunas declaraciones del presidente yo creo que no son del todo positivas, digo, ¿no? Porque la idea de la insensibilidad con los que sufren. Ayer yo escuché la nota, insisto, la nota en la radio, y el presidente dice, bueno, si alguien viene y me dice que un sándwich vale 100 pesos y no lo puede pagar, yo no puedo bajar el precio del sándwich porque me voy a quedar sin sándwich y nadie va a poder pagar, ¿no? Y eso es, uno puede sacar el sándwich y puede poner otras cuestiones, ¿no? Que hacen en un momento el periodista le dice, bueno, con aquellos que no puedan pagar el aumento de tarifas, ¿va a haber algún tipo de recomposición o algún tipo? El presidente dice, ¿usted está a favor del robo? O sea, responde teóricamente, responde con muy poca sensibilidad. Entonces me parece que eso, para ese núcleo duro, puede ser complejo. Pero él no ganó así. O sea, al 56% lo consiguió. Es cierto que quizás con mucho más mensaje de el ajuste lo va a hacer la casta, pero nada de lo que está haciendo ahora no lo ha No, desde ya. Una cosa es eso es así. El presidente dijo que iba a ajustar más que el FMI, dijo que iba a haber shock. Digo, cuestiones que están planteadas. Ahora, una cosa es esto y otra cosa es sufrirlo en carne propia, digamos, ¿no? Porque uno a veces le genera propias contradicciones entre lo que hace y lo que piensa, digamos, ¿no? Eso es parte de nuestra condición humana. Y yo creo que ese es el principal, digamos, punto de tensión que puede llegar a tener el gobierno en los próximos meses, porque se anuncian más aumentos, más transferencia de ingresos, ¿no? Lucas, seguimos ahí en diputados, 60 expositores, alrededor de 60 expositores planteados para hoy. ¿Está previsto que mañana también siga con esta lógica o termina hoy la ronda de expositores invitados? Está por verse, Gaby. Te diría que está por verse. Dependerá de los que queden pendientes, seguramente. Recordarás la semana pasada, por ejemplo, el secretario de Energía, Rodríguez Chirilo, tuvo que volver al otro día porque no llegó. Lo propio había pasado también con el equipo de Luis Caputo. Bueno, se presume que mañana también, por lo menos sí está pedido el anexo C. Veremos cuál es el contenido, ¿no? Y si llegan a meter la cantidad de oradores, decías vos, un poco más de 60. El próximo plato fuerte, 13:35, con la dilación correspondiente, calculamos cerca de las 14 horas, 2 de la tarde, estaría sentado frente al plenario Héctor Daer, secretario general de la Confederación General del Trabajo. Que hay que ver qué dice, sobre todo por esta situación que vos hablabas del paro la semana que viene, el paro que convocó la CGT en contra del DNU que fue frenado por la justicia, por lo menos hasta que se resuelva la cuestión de fondo no está vigente, y así todo la CGT mantuvo este paro. Imagino uno de los momentos que van a ser más calientes de la jornada. ¿Nos avisás, Lucas, ante cualquier novedad? Dale, Gaby, un placer. Y hablábamos de la CGT y habló también el vocero presidencial Manuel Adorni sobre el paro de la semana que viene y sobre qué va a pasar con los trabajadores estatales, si piensan descontarles el día o no en caso de que se adhieran al paro. Esto es lo que respondió. Es propósito del gobierno que haya dictamen esta misma semana e incluso sesionar el fin de semana de modo de que la ley sea aprobada antes del 24 de enero, día en que hay convocado un paro por la Confederación General del Trabajo, e incluso si
hay una idea del gobierno de descontar el día de trabajo a los trabajadores estatales que adhieran ese día al paro. Gracias. Tu última pregunta, efectivamente, lo estamos analizando como una posibilidad cierta. Claramente estaba intentando escuchar lo que respondía Adorni, lo están analizando. ¿Es parte de esto, Pablo, de la pelea, de la pugna que van a tener el gobierno con los sindicalistas a lo largo de estos meses, no? Sí, yo creo que es una forma de presión, bueno, habitual, ¿no? Cuando hay un paro siempre pasa esto, lo mismo ha pasado con los paros docentes, digo, es una medida habitual del tire y afloje de las negociaciones por las medidas de fuerza. Yo creo que el gobierno igualmente necesita ganar tiempo, está apurado el gobierno porque necesita que pase estas medidas antes de que la situación económica, bueno, o la presión sobre los bolsillos sea más fuerte, y creo que en ese sentido el paro es un condicionamiento muy importante para el gobierno. Pero que no le termina beneficiando. Yo soy de la idea de que tener a la CGT y a los sindicalistas enfrente al gobierno le gusta de alguna manera. O sea, le sirve todavía este mensaje de la casta del otro lado. El sindicalismo es la versión sindical de la casta, es la CGT. Sí, lo que pasa es que en ese plano, en el plano de las identificaciones políticas, es correcto. Vos decís, bueno, Pablo Moyano quizás no tiene una imagen positiva para... Ahora, lo que está defendiendo la CGT me parece que es una situación más estructural frente a un gobierno que plantea que no tiene que haber ningún tipo de mediación entre privados, y cuestiona enormemente el rol de la CGT como organización que nuclea, que defiende los derechos, los intereses de los trabajadores. Entonces me parece que en ese sentido también la propuesta del gobierno es una propuesta que va al hueso, y la CGT me parece que no tiene mucho margen para negociar, para no hacer nada, para esperar, porque la medida del gobierno ataca directamente la composición o la esencia o el rol central que tiene una central obrera o de trabajadores a la hora de defender los intereses de dicho sector. Entonces me parece en Argentina, sobre todo, ¿no? Donde el sindicalismo tiene un rol que quizás no tiene otros lugares, donde se limita la cuestión paritaria, de discusiones salariales. Acá se extralimita con las obras sociales, es un caso... Sí, yo creo que hay dos cosas distintas, digamos, porque también en Argentina el sindicalismo sufrió un proceso que no sé si en muchos lugares sufrió, que fue en los 90, que muchos sindicatos o muchos sindicalistas se convirtieron en empresarios, digamos, ¿no? Sí. Entonces, eso en los 90. El esquema de negocios también involucraba al sindicalismo, digo, el caso más emblemático, el de Pedraza, ¿no? Sí. Que terminó preso por la muerte de Mariano Ferreira. Pero digo, muchos de los sindicalistas en Argentina formaron parte de ese proceso. Hoy yo creo que la de las obras sociales se puede discutir aparte. Ahora, yo creo que hay un problema que tiene que ver con, bueno, el rol en términos de las condiciones laborales, digamos. Y ahí me parece que la situación es distinta, o la discusión cambia por la composición de quienes compromete. Una cosa es que comprometa los intereses de los sindicalistas o de los sindicatos, sí, y otra cosa de los trabajadores en su conjunto. Sí. Con discusiones que van a ir de fondo, el gobierno diciendo, estamos viendo también la manera de solucionar el problema de los trabajadores informales, ¿sí? Los que no son defendidos por ningún tipo de sindicato, y por eso también el paquete, dicen, apunta a eso. La CGT dice, toca todos los intereses. No es el único debate que viene planteando Milei en las últimas horas. Ayer se cruzó con un gobernador también, con Ricardo Quintela. Quintela lo repasaba a Luis Novarecio más temprano. Es aquel que en su momento, el de La Rioja, que en su momento dijo, si gana Milei yo renuncio. Después tuvo que en realidad, bueno, desdecirse, explicar que lo que estaba diciendo es que si en realidad ganaba Milei y le recortaba la plata y no tenía la plata, él, antes de decirle a la gente no te puedo pagar porque no me pasa la plata Nación, renunciaba. Bueno, ahora está en situación de pedir plata y Milei le respondió. A ver, no sé si tenemos el textual ahí de Milei para repasar, diciendo, si gasta plata contratando a Lali Espósito, se suma acá caro con esto, y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro. Meten a Lali Espósito en el medio. A los gastos en espectáculos, sí. Y bueno. Y encima, a ver, ahora genera un problema porque en redes sociales
a Lali, los seguidores de Milei le están dando muy duro, ¿sí? Que también pasa mucho eso. A ver, los artistas... atacar al artista, ¿no? Sí, pero aparte el artista, si viene alguien y te contrata y no le vas a decir que no, depende también quién lo financia, cómo lo paga y demás, pero algunos quizás pondrán algún reparo diciendo, no, yo no trabajo para este gobierno. Bueno, hay otros que no lo piensan de esa manera. Sí, después en todo caso la discusión de cómo te plantás defendiendo a un gobierno, a un sector político o a otro, ahí sería un poco más controvertido. Sí, ¿Salió? Que los artistas pongan algún tipo de limitación a cuáles son las condiciones de contratación, quién estaría pagando, con qué, pero no es lo habitual. No es lo habitual. Salió Lali Espósito con un tuit a responder, a ver si tenemos ahí para compartirlo. Al odio, las mentiras, la utilización y las fake news, y su imagen haciendo fuck you, ¿no? Doble fuck you es eso. Con ambas manos, sí. Con el dedo, con las uñas pintadas de verde, todo de verde ella. Habló también el gobernador Quintela lo que plantea, en parte diciendo y explicando, diciendo que los fondos también salen de aportes privados. Eso. Fue medio poco claro porque también dijo no parte, o sea, una parte paga también el gobierno provincial, se supone. Claro. Pero es cierto que es una discusión, y ahí te sumo, Pablo, con esto también, que genera Milei, que en algún punto también es válida, diciendo, bueno, si no le podés pagar a los policías, pero podés hacer un show que, aunque al artista lo traigan invitados, vos tenés que poner la plata para el show y demás. Hay un tema de prioridades que claramente estás manejando mal, sobre todo cuando le tenés que estar pidiendo a Nación que te dé plata todo el tiempo. Perdón, interrumpo un segundo. Sí. Y sobre todo cuando se dice desde las gobernaciones, pero a la gente este espectáculo se lo brinda en forma gratuita, nadie tiene que pagar nada, ¿no? Como atenuante, digamos, ¿no? Yo creo que desde lo simbólico puede ser, es así, digamos, ¿no? Uno podría decir, bueno, no hay plata para determinar. La línea del gobierno, ¿no? Ahora, también todos sabemos que los presupuestos no es una sola caja. Digo, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel provincial hay presupuestos para distintas áreas y cada área maneja un nivel de presupuesto. Uno puede estar en contra o a favor de decir que cultura gaste en un recital gratuito de Lali. Bueno, puede ser, es opinable, pero no es que lo que va a Lali Espósito va a ir a los policías, porque también hay una cuestión de presupuestos que no es que la caja es una sola. Ahora, bueno, puede haber situaciones excepcionales, sí, desde ya, puede haber situaciones muy delicadas y eso se rediscute, bueno, pero tiene que haber discusión parlamentaria, provincial. Yo creo que me parece que Milei debería responder menos moralmente o menos simbólicamente y más políticamente. Me parece que al presidente le cuesta hablar de política. El presidente habla mucho de teoría económica, habla mucho de números, pero no habla de política. Pero no es hablar de política, esto también digo, porque en política mucho tiene que ver con el ser y el parecer. Y lo que les está diciendo a los gobernadores es, yo estoy queriendo parecer, no solamente ser, sino demostrarlo. No sé, con esto del viaje a Davos, que se va en línea privada y no usa el avión presidencial, o cuando va a verla a Fátima y dice, bueno, viajo por mis propios medios y muestro la factura. Está haciendo un acting de eso también, de decir, bueno, austeridad. Y parte de lo que venimos viendo es que hay gobiernos que gastan mucha plata en muchas cosas, pero después cuando tienen que ir a pedir ayuda siempre van a tocar la puerta de la Casa Rosada. Sí, no, desde ya yo creo que la idea de ser y parecer hay que sostenerla, hay que practicarla y eso es así, yo eso comparto plenamente. Después me parece que hay otras cuestiones que tienen que ver con, bueno, cómo afrontar los conflictos que genera la política, que genera la economía. Ahora, cuando vos no querés afrontar la resolución o encarar el problema de cómo resolver esos conflictos y solamente los planteás desde una manera teórica o moral, porque si hay gente que no puede acceder a un servicio como la luz o el gas, y la respuesta es que hacer alguna política distributiva es un robo, porque eso sale de otro lado, y eso sería robar, es no hablar de política, digamos, ¿no? La política es resolver conflictos, y cuando vos pensás que los conflictos se resuelven teóricamente o solamente explicando números, tenés un problema, porque la realidad también hace su propio proceso, y eso es complejo, ¿no?
Sí, él siempre dijo también la justicia social es un robo, lo planteó siempre. Por eso, porque cualquier cuestión que sea distributiva o compensatoria de alguna situación que, a ver, es cierto que si una persona no puede pagar la luz o el gas, ahora no es su responsabilidad estrictamente, digamos, ¿no? Y la política debería también tratar de generar esas condiciones. Ahora, 1, 2, 3, 1 millón, 2 millones, 5 millones, 6 millones, ¿hasta cuándo? Digamos, ¿no? Porque también es cierto, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que Milei me parece que ha comprado mucho la tesis de Schiaretti, digamos, ¿no? Que el problema está en el AMBA. Y la salida del 2001, digamos, todos los beneficios que uno puede encontrar hoy al AMBA tienen que ver en parte por esa conflictividad que se dio en el AMBA. Entonces, hay que ser cuidadosos, hay que ser cautos, por eso digo, me parece que hay que hablar, el gobierno necesitaría hablar más políticamente, porque la presión económica sobre ese sector, la presión simbólica sobre ese sector, puede generar también tensión social. Sí, a veces parece como que sigue en campaña permanente, ¿no? Sí, claro. Hay un discurso de campaña, hay un discurso que se asemeja mucho al de las redes sociales. Una cosa es tuitear, uno puede tuitear lo que se le cante, y otra cosa es cuando vos tenés responsabilidad de gobierno, que hay situaciones que la tenés que tratar con otra delicadeza, también con otros términos, y yo creo que eso quizás puede ser parte de la inexperiencia, porque no hay trayectoria política, porque es un gobierno con representantes o funcionarios relativamente nuevos, puede ser parte de. Pero creo que también la sociedad necesita que aquellos que tienen responsabilidad ejecutiva puedan abordar los problemas que se generan, digamos, porque es cierto que reducir el déficit fiscal, acomodar las variables macro, bueno, es una necesidad, bajar la inflación es una necesidad. Ahora, pero eso genera también nuevos desequilibrios o situaciones que algunos las sufren más que otros. Y no tener respuesta a esa situación, yo creo que es una debilidad política del gobierno. Pablo, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes, un placer. Y nosotros seguimos con más información que tiene que ver con el recambio.